Amigos y amigas, bienvenidos al resumen de noticias más relevantes de México del 2019, donde hablaremos principalmente de economía, política y la sociedad en general. A continuación, las noticias. La explosión de Tlahuelilpan, Hidalgo. Era la tarde del viernes del 18 de enero del 2019 cuando un siniestro marcó a los pobladores no solo de Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, sino a todo México. El combate al huachicoleo se hacía presente en la entidad. Sin embargo, los pobladores no pensaron que ese día marcaría a la entidad para siempre. El fin de semana estaba por comenzar cuando un ducto de gasolina en Tuxpan, Tula, Pemex, explotó dejando más de un centenar de víctimas mortales. Un siniestro que provocó terribles heridas en los cuerpos de las personas presentes y de sus familiares que tuvieron que lidiar con el dolor de las pérdidas, tomado de Compunto Social del Gobierno de México. Se dispara 152% al huachicoleo de gas. En febrero hubo 116 perforaciones. Solo se han presentado 4 denuncias en Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y el Estado de México. Según informaciones de Petróleos Mexicanos, a pesar de las estrategias que están siguiendo el gobierno federal para combatir el llamado huachicoleo, durante los primeros 2 meses del año se disparó el número de tomas clandestinas a los ductos de petróleo mexicanos, Pemex, para el robo de gas LP. Datos de la empresa a los que Excelsior tuvo acceso muestran que entre enero y febrero de este 2019 ya se detectaron 116 perforaciones ilegales, lo cual significó un aumento del 152.2%. Esto significa que en dicho periodo se localizaron 70 tomas, más en comparación a las 46 del primer bimestre del 2018. Las cifras de los primeros meses de este 2019 ya rompieron récord en las incidencias de este delito que deja pérdidas millonarias a la empresa del Estado. Sin embargo, por estos delitos se han presentado solo 4 denuncias ante las autoridades en los estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México, aunque en cada uno de estos procesos pueden contener una o varias tomas clandestinas, tomado del diario Excelsior. Prevé presupuesto de 20.000 MDP para Guardia Nacional 2019. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, previó que la Guardia Nacional requerirá un presupuesto de 20.000 millones de pesos para el 2019. El funcionario federal dijo que dicho recurso se destinará para el salario, prestaciones y equipamiento de los más de 20.000 nuevos reclutas. Adelantó que este año se tiene contemplado construir 87 cuarteles con capacidad promedio de 120 elementos cada uno, así como el reclutamiento de más de 21.000 elementos. Detalló que adicionalmente a los nuevos elementos deberá sumarse 35.000 policías militares, 8.000 policías navales y 18.000 federales, quienes llegarán por su propio presupuesto, equipo, uniformes y patrullas. Durazo comentó que el presupuesto de la Guardia Nacional será resultado de una serie de ahorros en gasto público y de un reacomodo presupuestal. Negó que para la puesta en marcha del nuevo cuerpo de seguridad, el gobierno vaya a recurrir a la creación de nuevos impuestos, el aumento de gravámenes o al incremento de deuda, tomado del diario Milenio. 22 de abril reportan sismo de 5.7 grados con epicentro en Guerrero y se siente en la Ciudad de México. En horas de la tarde se registró un sismo en el sureste del estado de Guerrero con magnitud preliminar de 5.7 grados, según el informe sismológico nacional. El sistema de la alerta sísmica mexicana apuntó que el movimiento telúrico que se detectó cerca de las 3:15 horas no ameritó que se activaran los altavoces y que no superó los niveles preestablecidos. El sismo se ha percibido en Guerrero, Oaxaca, Puebla y Ciudad de México, así como en algunas zonas del Estado de México y Veracruz, tomado del diario El Gráfico. Este 31 de mayo, Trump castiga a México por inmigración irregular. Donald Trump dio este jueves un paso más allá en su tensa relación con México y la batalla contra la inmigración irregular y anunció un arancel de 5% en todos los productos importados del país vecino a partir de 10 de junio. Este gravamen, dijo, irán aumentando gradualmente hasta el 25% mientras no
perciba una mejora en el control de sin papeles, un asunto que el presidente de Estados Unidos ya recriminó en su día al gobierno de Enrique Peña Nieto y ahora de Andrés Manuel López Obrador. La medida supondría un mazazo para el negocio entre dos de los mayores socios comerciales del mundo y un duro golpe para la economía del país latinoamericano. Tomado del diario El País. 24 de junio, la Oficina de México de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU-DH, condenó categóricamente los actos de tortura que fueron evidenciados en el video difundido en redes sociales en contra de uno de los detenidos por el acoso a Ayotzinapa, Carlos Canto Salgado. El alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Ham Harab, acusó que el video evidencia ante la sociedad la tortura en contra de uno de los supuestos implicados en el caso Ayotzinapa y comprueba además la inacción del Estado mexicano en este caso. Canto fue detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial y de la Secretaría de Marina. Su caso en uno de los 34 en que la ONU-DH encontró fuertes elementos de convicción que indica la comisión de actos de tortura, además de otras violaciones a los derechos humanos. Este caso también se hizo del conocimiento del Estado mexicano desde julio del 2015 por 4 procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tomado del diario El Milenio. 17 de julio. Condenan a Joaquín El Chapo Guzmán, los misterios que quedaron sin resolver en el histórico juicio al narco mexicano en Estados Unidos. El mexicano convertido en el narco más célebre del mundo en este siglo ha conocido su condena, pasar el resto de su vida en una cárcel de Estados Unidos. La condena de cadena perpetua más 30 años de prisión para el Chapo fue leída este miércoles en una corte federal de Nueva York por el juez Brian Cogan, quien dijo que sus crímenes fueron de maldad avasalladora. Condenan a El Chapo Guzmán a cadena perpetua tras el mayor juicio por narcotráfico en Estados Unidos. Es lo más inhumano que he pasado en mi vida, lo que dijo el Chapo al ser condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Guzmán, de 62 años, escuchó sin inmutarse la sentencia, algo inclinado en su silla, vestido de traje, camisa lila y corbata. En su rostro volvió a lucir el bigote que lo caracterizó en México y se había afeitado tras su extradición a Estados Unidos. Ya que el gobierno de Estados Unidos va a enviarme a una prisión donde jamás van a escuchar mi nombre, tomé esta oportunidad para decir, aquí no hubo justicia, dijo Guzmán en su primer pronunciamiento en el juzgado de Brooklyn. También sostuvo que ha pasado una tortura mental, emocional y psicológica a las 24 horas del día por las condiciones del encierro solitario que lleva desde hace 30 meses en una cárcel de Manhattan. Tomado de la BBC News. 28 de agosto. Parálisis legislativa por no rotar mesa directiva es amenazada y chantaje político. La diputada Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la mesa directiva, afirmó que su iniciativa para reformar el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General es para que la mesa directiva de la Cámara Baja se mantenga con la representación del partido político que ostente la mayoría absoluta, que actualmente le corresponde a Morena. En un comunicado indicó que el objetivo de su iniciativa es atender la realidad de la representación ciudadana. Padierna Luna explicó que el documento lo presentó en términos de lo dispuesto en la Constitución, en la propia Ley Orgánica del Congreso General y en el Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. La iniciativa fue representada por una diputada en funciones, será analizada y discutida en la Comisión del Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y eventualmente sometida a consideración del Pleno Cameral. Hablamos de una iniciativa legalmente presentada que puede ser aprobada o deshecha conforme a las prácticas parlamentarias ordinarias. Apuntó, consideró que lo expresado por el presidente nacional del PAN, Marco Cortés Mendoza, sobre una supuesta parálisis legislativa en caso de no proceder a la rotación anual de la mesa directiva de la Cámara de Diputados es una amenaza y un claro chantaje político. Es un acto ilegal, no encuentra sustento ni respaldo en ninguna norma, que además responde a su incapacidad para generar los acuerdos políticos necesarios. Expresó a los diputados panistas, pretenden hacer creer que la opinión pública que es una iniciativa de tratar un asunto de falta de legalidad, incluso de violación de ley. Los que acusan son precisamente los que atentan contra leyes y contra prácticas parlamentarias. Expuso que el PAN decidió acudir a la presión pública o judicial por encima de los acuerdos y el respeto al parlamentario mexicano. Optó por medidas fuera de ley como el chantaje y a la par por mandatos judiciales ajenos a la vida cameral.
para hacer valer sus motivaciones políticas ante su incapacidad para generar los acuerdos necesarios. Destacó la importancia de sentarse en revisar en su conjunto la ley orgánica creada hace 20 años, para que se ajuste y atienda a la nueva realidad de la representación ciudadana. Tomado del periódico El Día. 27 de septiembre. Prevén 5 movilizaciones sociales en la alcaldía de Cuauhtémoc. Para este viernes se esperan al menos 5 movilizaciones sociales que podrían afectar calles y avenidas de la alcaldía de Cuauhtémoc, ante lo cual autoridades capitalinas recomendaron tomar previsiones. El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto de Ciudadanos de la Ciudad de México informó que desde las 6 horas se registran una concentración por parte de integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas en el Zócalo capitalino, en la Plaza de la Constitución y en la colonia del Centro Histórico. En su cuenta de Twitter indicó que a las 9 horas el Movimiento Nacional de Taxistas de la Ciudad de México, Alianza Megalópolis, se reunirán en la calle Maestro Antonio Caso, colonia San Rafael. Una hora más tarde prevén salir del hemiciclo a Juárez al Zócalo capitalino. Tomado del periódico Capital de México. El 7 de octubre el Movimiento Nacional Taxista MNT de México fue a paro para protestar contra el servicio de aplicaciones de transporte individual de pasajeros. Ignacio Rodríguez, presidente del MNT, dijo en una conferencia de prensa este lunes en la Ciudad de México que el gremio de taxistas protesta contra el transporte sin concesión y aseguran que las empresas extranjeras violentan los derechos y las leyes mexicanas y que estas han ocasionado un desorden en México. Rodríguez dijo que las aplicaciones de transporte de pasajeros están prestando el servicio de manera ilegal en el país. Los transportadores se quejan de que los vehículos particulares no paguen las concesiones, licencias para funcionamiento que por ley sí pagan los taxistas. El líder de transportistas también rechazó que un porcentaje de las ganancias de los servicios de transporte por aplicación vayan a otros países sin pagar un peso al fisco mexicano. Tomado de CNN Español. 26 de noviembre del 2019. Evo Morales sabe que su presidencia ha terminado. El expresidente de Bolivia salió huyendo de su país y vive por ahora en una base militar mexicana, en donde se siente encerrado y nostálgico por la nación que dejó atrás. Durante su exilio en la Ciudad de México, Evo Morales, el presidente derrocado de Bolivia, vive en una base militar donde dice pasa buena parte del día recibiendo llamadas de bolivianos que le piden ayuda. A más de 50.000 kilómetros de su país, donde los políticos amenazan con detenerlos si regresa. Morales trata de seguir siendo un presidente que le cumple a sus seguidores, quienes lo ven como el salvador de Bolivia. Pero todo indica que, como advirtió durante en una entrevista reciente, Morales reconoce que su tiempo en el poder y su prestigio mundial como el primer presidente indígena de Bolivia ha llegado a su fin. 1 de diciembre, el aniversario de AMLO. México vive su día más violento de todos del 2019. Cuando Andrés Manuel López Obrador cumplió un año de haber llegado a la presidencia de México, se registran 127 homicidios dolosos, con los que se convirtió en el día más violento del 2019, según el conteo de diario del gobierno federal. De estas víctimas mortales, 21 se registraron en Coahuila, 14 en el Estado de México, 10 en Guanajuato, 10 en Oaxaca y 10 en Baja California. Mientras tanto, en la Ciudad de México se reportaron 5 asesinatos, al igual que en Hidalgo, en Jalisco y Tamaulipas. Guerrero reportó 4 de estos crímenes y hubo 3 en Chihuahua, en Nuevo León y en Tabasco. Hasta el momento, la administración de López Obrador ha registrado las peores cifras en materia de homicidio doloso en un arranque de gobierno de los últimos 4 sexenios. Hasta el momento, la administración de López Obrador ha registrado las peores cifras en materia de homicidio doloso en un arranque de gobierno de los últimos 4 sexenios, de acuerdo con las estadísticas oficiales, tomado de Expansión Política. Vamos a cerrar este año que en México estuvo marcado por varios acontecimientos, el cual dieron la vuelta al mundo desde la violencia hasta la pérdida de artistas más relevantes en México. El año arrancó con el desabasto en todo el país, luego de que el gobierno de México cerró los ductos que la transportaban y la movieron vía terrestre para entrar su rol. En el mes considerado del amor y la amistad, la actriz Angélica Rivera mostró su divorcio con el presidente Enrique Peña Nieto, quien no tardó en aceptar su relación con la modelo Tania Ruiz. Al iniciar marzo se enlutó con la muerte de la actriz Christian Bach. En mayo llegó la amenaza desde el otro lado de la frontera. Donald Trump dio 45 días a México para disminuir el flujo migratorio. De lo contrario, impondría un arancel del 5% a los productos importados de este país. En junio, la madre de Chapo Guzmán solicitó una visa humanitaria estadounidense para así visitar a su hijo en la prisión, la cual fue negada.
Miles de seguidores de La Luz del Mundo se inconformaron cuando su líder fue acusado en Estados Unidos por prostitución pornográfica infantil y de haber violado por lo menos a una menor. En julio, Andrés Manuel López Obrador festejó un año de su triunfo. Además, se fue confirmado el despliegue de la Guardia Nacional de la Frontera Sur, que sí disminuyó con un 51% el número de migrantes que transitaba en esta nación. El mismo mes, México recibió la noticia de que Joaquín El Chapo Guzmán fue condenado a cadena perpetua. En agosto partió de esta tierra el rebelde del acordeón, Celso Peña. Y en octubre, el crimen demostró su poder con la detención y liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Chapo Guzmán, luego de que su gente presionó con balaceras y bloqueos en todo Culiacán. El terror y el miedo volvieron en noviembre, cuando 6 niños y 3 mujeres fueron acribillados en camino a Sonora y sus familias iniciaron movimientos contra la inseguridad y violencia. En medio de la polémica, el gobierno mexicano aisló al expresidente Evo Morales. Al cierre del año, México, Canadá y Estados Unidos firmaron el Tratado de Comercio, por lo que el 2019 pasa a la historia como el año más violento, al registrarse por lo menos cada día un 95% de asesinatos, 10 de ellos femicidios constantes, enfrentamientos y balaceras en México.